Saludo con gusto a Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Federal Electoral, analista político y experto en temas electorales. Muchas gracias por estar aquí, Marco. Bienvenido. Gracias, buenas noches, Guillermo, y un saludo muy afectuoso para todo tu auditorio. Quisiera preguntarte qué opinas de manera general de lo que se sabe hasta ahora de la reforma electoral que, según se ha dicho, enviará mañana miércoles al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum. Mira, es una iniciativa que ha generado una enorme deliberación pública y donde curiosamente los principales obstáculos que tiene para que la presidenta la pudiera aprobar a través de las mayorías de su partido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores son los propios partidos de su coalición gobernante. El PT y el Verde no tienen coincidencia con el tema de la reducción del financiamiento público que se ha proyectado en posiblemente un 25%, que por supuesto les pega de manera diferenciada. Morena tiene casi 2.900 millones de financiamiento público para 2026 solo del ámbito federal y otra cantidad pues, de otros 2.000 millones aproximadamente en el ámbito estatal, mientras que el PT en el ámbito federal solo tiene 674 millones. Entonces considera que lo deja en una capacidad inferior para competir, en una capacidad operativa menor. Y lo mismo sucede con el Verde, cuyo financiamiento anda arriba de los 900 millones de pesos. Pero también traen una disputa con lo que la presidenta denomina las pluris, que son los asientos, los escaños, las curules de representación proporcional. En el Senado, pues hay una propuesta para suprimir la lista de RP, son 32 senadurías, para dejar esa Cámara integrada solo con 96 escaños, mientras que en la Cámara de Diputados, aunque se mantienen las 300 de mayoría y las otras 200 que serían sustituidas en un mecanismo diferente, lo que actualmente son las pluris, pues ahí hay un atorón muy fuerte porque igual los partidos de la coalición, el Verde y el PT, pero lo mismo el PRI, el PAN, el MC, consideran que son medidas que podrían restar la posibilidad de que haya una representación adecuada de los propios partidos políticos en el seno de estas cámaras. Creo que la presidenta ha navegado con este veto que ya de manera muy directa le han colocado sus partidos aliados, e incluso recordarás, Guillermo, que el Partido del Trabajo refirió en una carta que publicó recientemente que no quieren regresar a la etapa del partido único, mientras que el Partido Verde, pues igual ha sido tajante diciendo que si hay ese tipo de modificaciones en esos dos puntos, ellos no irían. También el Verde, a través de Luis Armando Melgar, por ejemplo, ha dicho que no quiere que haya modificaciones que pudieran lastimar la autonomía del INE y su capacidad operativa. Pero en general, pues es una reforma que está atorada en esos puntos y es paradójico que no sean los partidos opositores los que tengan detenida una reforma que nació del poder, que no ha sido hasta el momento inclusiva, porque ni siquiera los propios grupos parlamentarios ni de Morena han estado metidos en esta discusión, sino que se ha trabajado en una comisión integrada por el gobierno para ello. Vamos a ver ya, como tú bien lo mencionas, cómo se traducen estas generalidades que conocemos en el debate, qué significará el 25% real de disminución al financiamiento, pero también de recorte al presupuesto, a la estructura del INE y de los órganos electorales de los estados, los soples y los tribunales locales. Esa parte todavía nos falta ver con esa lupa las letras chiquitas de la iniciativa para saber cuál podría ser el impacto definitivo. Y obviamente pues hay otros temas como lo que la presidenta ha llamado un fortalecimiento de la fiscalización de los gastos y de los ingresos de los partidos políticos, pero debo decirte ahí, Guillermo, que han sido omisos en estas generalidades, en decirnos si están o no de acuerdo en que, por ejemplo, un partido al que se le acrediten vínculos con el crimen organizado, pues se le retire el registro como una sanción extrema por incurrir en este tipo de prácticas, a reserva de que evidentemente las elecciones que tengan influencia del crimen organizado, del dinero ilícito de los grupos del crimen organizado, pues igual se deberían de anular. Y un punto también adicional de discusión que es muy fuerte, tiene que ver con la posibilidad de bajar de las redes sociales aquellas campañas que se diseñen con inteligencia artificial y con que sean difundidas por los bots.
pero aquí el punto es ver si aún y cuando facultes al INE para eso, el INE va a seguir, y lo mismo el Tribunal Electoral, criterios uniformes para ver cuáles son las que se bajan y cuáles no, porque nos podríamos meter en un problema incluso de afectación a la libertad de expresión y de ya francamente ir a establecer restricciones al uso de las redes sociales. Vamos a ver qué plantea en definitiva esta iniciativa que la presidenta pues ha estado trabajando en estos últimos días y que, insisto, públicamente tiene el veto incluso del Verde y del Partido del Trabajo, que son sus partidos aliados. Se ha referido de manera general los temas más álgidos que parecen afectar a los partidos aliados, PT, Partido Verde, pero quisiera preguntarte, ¿qué riesgos adviertes en lo que se refiere al Instituto Nacional Electoral, al presupuesto para el INE, hacia su autonomía, hacia los organismos locales electorales, hacia el PREP? Mira, a mí en lo personal me preocupa mucho que la idea de reducir el 25% de los recursos institucionales para organizar las elecciones por parte del INE y de los órganos electorales de los estados se pudiera traducir en que en el caso del INE, como lo mencionó Pablo Gómez el miércoles de la semana pasada cuando presentaron este PowerPoint de Rosa Isela Rodríguez, él dijo que las juntas ejecutivas, es decir, las oficinas que el INE tiene en las capitales de los estados y en las cabeceras de los 300 distritos electorales podrían convertirse no en órganos permanentes como actualmente está señalado en la Constitución, sino que se convertirían en órganos temporales que solo funcionarían para el proceso. Pero eso, Guillermo, con la experiencia que tenemos y con el entorno, con el contexto de las elecciones actuales, significaría reducir sensiblemente la capacidad operativa del INE, que iría en detrimento de la calidad de las elecciones. Si tú quitas toda la estructura profesionalizada del INE y dejas que esas juntas ejecutivas locales y distritales se integren solamente para pequeños espacios del proceso electoral con personas que resulten contratadas ex profeso para eso, pues me parece que vas a restar y vas a suprimir una de las principales garantías de una buena organización electoral. La estructura del llamado servicio profesional electoral ha significado la principal garantía operativa y técnica de las elecciones por parte del INE, y eso es lo que Pablo Gómez dice que es lo que se va a quitar y se van a convertir en órganos temporales para lograr esa disminución del 25%. Y eso me parece, Guillermo, que es francamente muy preocupante. Y en el caso de los soples, pues hay una idea parecida, aun y cuando pareciera que ya no los van a desaparecer, de cualquier manera los van a disminuir en institutos que son francamente castigados por la falta de la asignación del presupuesto. Hay que ver casos como el de Colima en varios momentos de su historia, desde el 2014 para acá, como el de Campeche, como el de estados que son gobernados por Morena, como el propio estado de San Luis Potosí por el Verde. Entonces, yo creo que esa parte está muy preocupante y también me preocupa mucho que la designación de los consejeros electorales de los órganos electorales, los llamados soples, se vaya hacia en una posibilidad que se manejó hace unos días de que pudieran ser designados por el Senado. Vuelves a partidizar la designación de estos funcionarios. Y en el caso de los magistrados y magistradas de los tribunales electorales locales, también se filtró por ahí la idea de que electoral federal. Eso me parece que nos vuelve a meter en esta lógica de partidización, de improvisación con perfiles que no tienen una trayectoria, un conocimiento acreditado en temas tan delicados como son las elecciones. Ojalá que esta parte no vaya a ocurrir así, Guillermo, y que en cambio, si se quiere una reforma electoral, que realmente fortalezca la democracia, pues se logre tener una autoridad que siga siendo imparcial, que siga siendo independiente y por supuesto también que haya condiciones adecuadas para la competencia, que en vez de volver muy sofisticado y obviamente con ventajas para el partido mayoritario, pues dé la posibilidad de que las cámaras de senadores y diputados, pero también los congresos locales y los ayuntamientos se integren en proporción de los votos que se obtengan en las urnas.
sacas el 20% de la votación como partido político, pues te toca el 20% de los escaños o el 20% de las curules. Esa parte me parecería a mí lo más adecuado en el contexto actual. Y hay obviamente muchas voces que te dicen, pues si se va a disminuir el financiamiento público, ok, con una disminución racional del financiamiento, pero quitemos esta fórmula de distribuir el 70% en forma proporcional a la fuerza electoral de los partidos y el 30% en forma igualitaria, sino que simplemente se calcule el monto del financiamiento y luego se distribuya en forma igualitaria para generar condiciones de equidad. Son temas que están en la mesa y que podremos discutir con mayor precisión una vez que se puedan revisar pues todas estas disposiciones que vendrían en la iniciativa ya desarrollada por parte del gobierno federal. Quiero pedirte que entremos de manera más a fondo en algo que ya referías en tu primer comentario. Me refiero al tema del crimen organizado, que no es abordado en la propuesta presidencial para limitar de manera firme su intromisión en las elecciones. ¿Por qué crees que el gobierno ha decidido omitir un tema ciertamente relevante, Marco Antonio Baños? Bueno, porque cuando se tocó el tema el fortalecimiento a los esquemas de la fiscalización, es decir, la auditoría que se hace sobre el dinero que ingresa a las cuentas de los partidos y el dinero que sale de los partidos, y obviamente lo mismo con las candidaturas, pues no se mencionó de manera expresa, no se aludió de manera expresa a lo que ha sido un reclamo desde agosto del año pasado, cuando se empezaron los trabajos de esa comisión de reforma electoral y se dijo claramente que una de los principales aspectos que se tendrían que abordar en esta materia sería poner reglas a un partido político, dar el registro y evidentemente elecciones que sean financiadas por los grupos del crimen organizado o que simplemente tengan dinero de origen ilícito para las campañas, pues evidentemente se anulen. Esa parte no se abordó y no ha sido tema ni en las declaraciones de la presidenta de la República ni de los integrantes de la Comisión de Reforma Electoral, pero tampoco ha sido tema en las voces de los coordinadores parlamentarios de Morena. Sí lo ha sido en el caso de los legisladores de los partidos de oposición. Realmente se dijo que la situación, la UIF o que hagan algunas instituciones que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero una cosa es que eso sea así y otra muy diferente es que se desarrollen esquemas de inteligencia que te permitan saber si el efectivo que circula hacia los partidos, aun y cuando se quiere prohibir las aportaciones en efectivo, pues yo te diría una cosa. Aunque le pongas en la Constitución, están prohibidas las aportaciones en efectivo, dudo mucho que eso por sí solo vaya a generar, que esa prohibición por sí sola vaya a generar que no fluya el dinero en efectivo hacia las campañas. Y lo peor es que ese dinero podría venir de grupos del crimen organizado. Y no ha habido un pronunciamiento expreso por parte del gobierno, por parte de los integrantes de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, pero tampoco de los coordinadores parlamentarios del partido mayoritario. Por eso creo que hay una omisión en el tratamiento de ese tema que me parece a mí de la mayor relevancia. Lamentablemente, hay estudios que han hecho instituciones muy serias como el Colegio de México, que nos dicen claramente cómo en el caso de elecciones municipales ha habido la injerencia indebida del crimen organizado por varias vías, ya sea presionando candidaturas, ya sea financiando campañas, pero también están las sentencias del Tribunal Electoral en el caso Michoacán, que claramente encontró vínculos y financiamiento del crimen organizado e incluso anuló la votación en 3 o 4 municipios de la elección de Ramírez Bedoya. Entonces, si hay todos esos precedentes y además hay una enorme cantidad de investigaciones de tipo periodístico muy serias, consistentes, que están aludiendo y demostrando este tipo de cosas, pues lo lógico es que una reforma que quiera realmente en materia electoral resolver estas problemáticas, pues se refiera a estos temas y aborde de manera directa la posibilidad de retirar el registro a los partidos que estén con estos problemas. Pues ya habrá oportunidad de hablar más a fondo sobre la reforma electoral que propone Claudia Sheinbaum una vez que la reciban en el Congreso, lo cual ocurrirá, según se anunció esta noche, este miércoles. Ya veremos, Marco Antonio Baños, y entonces seguramente habrá la oportunidad de platicar. Agradezco mucho tu presencia en el programa.